Hermanos, buenos días. Qué rico volvernos a encontrar en esta mañana en quién sabe cuántas escuelas dominicales virtuales vamos, pero Dios es muy bueno, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos, ustedes y yo. Y ya casicito nos podemos encontrar para darnos al menos un saludito de codo. Y bueno, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos, las personas que están ahí junto con ustedes, los niños, los adultos, y qué bonito nuestro Señor en esta mañana. Pero antes de iniciar, permítanme, quiero leerles en Romanos capítulo 1, versículo 8, donde dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y qué bonito que usted y yo somos como partícipes de divulgar esa fe, que no nos quedemos con ella para nosotros solitos, sino que la divulguemos. Y qué bonito en esta mañana tener cosas para ustedes. Nuestro Señor Jesús tiene cosas bonitas preparadas. Tenemos alabanza, adoración, nuestro minuto misionero, la enseñanza de la palabra de Dios para nuestros pequeños, para nuestros adultos. Y mejor dicho, lo único que nos resta, acomodarnos, disfrutar y entregarle todo esto en las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que Él abra nuestro entendimiento y nuestro corazón a recibir todo eso que Él tiene para ustedes y para nosotros. Entonces les invito a que me acompañen en una palabra de oración. Amado Padre Celestial, infinitas gracias, Señor, te damos por esta nueva y linda oportunidad que tú nos permites, Señor, a mis hermanos y a nosotros el compartir de todas estas cosas bonitas que tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros. Señor, permítenos disponer nuestra mente, nuestro corazón y rechazar todo aquello que nos impide el concentrarnos, Señor, a recibir todas estas bendiciones que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, bendice cada hogar que nos está viendo, Señor, que nos está escuchando. Bendícelo de gran manera, Padre Celestial. Y muchas gracias, Señor, por las maravillas que tú haces para con nosotros, tus hijos. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Disfrutemos, hermanos.
gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres Dios. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Solo tú eres digno, Dios. No hay nadie como tú. Solo tú eres digno, Dios. Y te exaltamos, oh Señor. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos en este momento denominado Minuto Misionero. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Dice así: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En el tiempo que vino nuestro Señor Jesús también había caos. Y Él vino a darnos a conocer al Padre, vino a darnos a conocer el reino de Dios y a cumplir su promesa de salvación. El Señor en estos pasajes nos muestra algo muy importante que Él vio: la necesidad de evangelización personal, uno por uno. Jesús es Dios y Él había podido usar su gran poder mejor que la tecnología que tenemos hoy para evangelizar a todo el mundo. Pero como las cosas se hacen a la manera de Dios, Él necesitaba morir por nuestros pecados. Algo que Él vio aquí fue el potencial de estos 70 creyentes
y vio que ellos lo podían representar aquí en la tierra y podían continuar anunciando el reino de Dios. Dios vio el corazón de ellos y el deseo de seguir compartiendo a sus familiares, a otros pueblos, el reino de los cielos, el evangelio. Cada uno de nosotros sabe qué nos detiene, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, es que nosotros podemos impactar la vida de otros con el evangelio. Con nuestras vidas sí tenemos ese potencial. En este medio de caos que estamos viviendo, en esta época tan difícil, necesitamos el deseo individual y la ayuda de Dios para seguir extendiendo el evangelio. Oremos. Padre eterno, tú eres el dueño de nuestras vidas, somos tus hijos y tú quieres, Señor, que sigamos extendiendo el reino de Dios. Tú lo podrías hacer porque eres Dios, eres soberano, eres todopoderoso Dios, pero nos dejó esto a la iglesia y es la iglesia, Señor, que te está representando en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas, con nuestros dones, con nuestros talentos, Señor. Y que podamos ir más allá de donde en realidad tú quieres que individualmente vayamos para poder anunciar el evangelio. Gracias, Señor, porque somos la expresión del amor tuyo. Honramos tu nombre por habernos salvado y la manera en que nos vas a usar para salvar a otros. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, honramos tu nombre. Amén. Tres, dos, uno, acción. ¡Acción! Ya ni la siesta se puede tomar uno tranquilo. ¿Para qué me despierta? Abuelita, qué pena, es que, pues, ¿tú te acuerdas que quedaste de ayudarme a contar la historia para los niños? Sí, es verdad, mijito. ¿Y ya vamos a grabar? Sí, abuelita, ya está grabando. Preséntate y empezamos, ¿listo? Bueno, mijito, bueno. Ay, espere, que es que se me está cayendo acá. Espere. Abuelita, pero ¿qué tanto te arreglas? Mijito, es para la televisión, tengo que salir bonita. Pues sí, pero abuelita. Bueno, ¿ya estás lista? Ya, mira. Regia, divina. Sí, hazle a ver. Bueno, hola niños, bienvenidos a Glory Kids. Yo me llamo Eva María del Tránsito de la Santísima Trinidad del Perpetuo Socorro Tres Palacios, Blanco, Ponte y Torrellas. Pero ustedes me pueden decir la Yagis. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito, una historia muy linda que aparece en la Biblia. Y ustedes, mis niños, deben saber que la Biblia es la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Cierren sus ojitos allá en la casa y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos regalas, porque nos permites aprender y acercarnos más a ti. Permite que todo lo que aprendamos el día de hoy podamos tenerlo guardado en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Además, contárselo a todas las personas que conocemos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, niños. Nuestra historia del día de hoy está en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 1 al 13. Y esta historia nos habla acerca de 10 mujeres.
10 mujeres. Estas mujeres las conoce en esa historia como vírgenes, las 10 vírgenes. Resultan niños que hace mucho tiempo Jesús les contaba una historia a toda la gente que lo oía y hablaba sobre estas 10 mujeres. Resulta que contaba que hace mucho tiempo iba a haber una boda. Invitaron a muchas mujeres allá. Pero habían estas 10 mujeres que eran especiales. Eran 10. Acuérdense que eran 10 mujeres. Resulta que 5 de ellas eran muy prudentes. Entonces, ellas siempre estaban listas. Pero 5 de ellas no eran tan prudentes y nunca estaban preparadas para las cosas. Ellas a esta fiesta, a esta boda, tenían que llevar una lámpara. Una lámpara. Esa lámpara pues era para poderse alumbrar, ya que pues en esa época no había luz como tenemos ahora, la luz eléctrica, no, en esa época no había nada de ello. Entonces, las 5 mujeres que eran prudentes prepararon sus lámparas, compraron aceite, porque esas lámparas funcionaban con aceite y con fuego, con candela. Entonces prepararon eso, cogieron su aceite, cogieron sus lámparas y se fueron para las bodas a esperar al novio. Pero las 5 mujeres que no eran prudentes no guardaron nada de provisión para esas bodas. Y adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó, niños. Resulta que entonces estaban las 10 vírgenes allá esperando al novio, como ya les había dicho. Pero el novio se demoró mucho tiempo. Entonces, ya era muy tarde en la noche, muy tarde. Entonces, las 10 vírgenes, estas mujeres, estaban cansadas de esperar y se quedaron dormidas. Ellas, no yo, no. Se quedaron dormidas cuando de repente la despertó un grito. Alguien gritaba: ¡ya viene el novio! ¡Ya viene el novio! Y entonces las mujeres se levantaron, cogieron su lámpara y las que estaban preparadas y llevaban su aceite, le echaron aceite a su lámpara, encendieron su luz y estaban allí esperando al novio. Pero las 5 que no llevaban aceite dijeron a las que sí llevaban: ustedes, regálenos de su aceite para poder echarle a nuestras lámparas y que no se nos apague. Entonces ellas les dijeron: no, mejor, para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a comprar aceite allá donde la gente que vendía el aceite para las lámparas. Entonces estas 5 mujeres que no estaban preparadas se fueron a comprar el aceite. Y esas 5 mujeres que no estaban preparadas se fueron a comprar ese aceite que necesitaban para que no se les apagara la lámpara. Pero resulta que mientras ellas se fueron a buscar ese aceite, niños, resulta que en ese momento llegó el novio. Llegó ese novio que tanto habían esperado. Y entonces él llegó, entró, miró a las 5 vírgenes sensatas, a las 5 vírgenes preparadas que estaban allí, y entró con ellas a la boda. Entonces cerró la puerta. Él cerró la puerta. Y entonces llegaron esas 5 vírgenes de comprar el aceite y vieron que estaba todo cerrado, ya no había nadie afuera. Y entonces empezaron a golpear. Y golpearon, pero nadie les abría. Entonces
el novio se acercó a una ventana que estaba por ahí y las muchachas le dijeron, ábrenos la puerta. Y él les dijo, qué pena, yo a ustedes no las conozco. Entonces no pudieron entrar a las bodas que tanto habían esperado. No pudieron entrar como las otras 5 vírgenes que estaban preparadas. Ellas se pusieron muy tristes. Estaban muy tristes porque niños, o sea, estuvieron esperando mucho tiempo, pero por no mantenerse preparadas, no pudieron entrar y disfrutar y estar así felices como estaban las otras allá, contentas con el novio y con toda la boda y todo lo que estaban haciendo allá. ¿Saben una cosa, niños? Esa historia de las 10 vírgenes habla acerca de la iglesia de Dios. ¿Ustedes saben que la iglesia de Dios somos nosotros, niños? Nosotros los que hemos decidido creer en Dios. Bueno, niños, así como esas 5 mujeres que estuvieron preparadas para recibir a Dios, a el novio, para recibir a este novio, así tenemos que estar nosotros preparados para recibir a Dios, orando, leyendo la Biblia, compartiendo con todas esas personas que conocemos y que vemos a diario o por nuestras redes sociales tenemos ahí. Porque si no, cuando venga Cristo nuevamente por nosotros, por su iglesia, nos va a pasar como a esas 5 mujeres que no estuvieron preparadas. Como no estaban preparadas, Él no las conoció. Imagínense ustedes, niños, que Dios nos diga a nosotros que no nos conoce. No. Eso debe ser muy triste, muy triste. Por eso, siempre debemos estar listos para todas las cosas que tienen que ver con Dios. Todo su reino, su trabajo, todo lo que podemos hacer aquí en la tierra tiene que ver con Dios, niños. Debemos ser como esas mujeres prudentes para que apenas venga ese novio que es Dios, venga por nosotros que somos su iglesia, podamos ver que Él nos deja pasar con Él y no nos va a cerrar la puerta, no nos va a decir que Él nos conoce, porque estuvimos esperándolo y estuvimos muy pendientes de todo. Niños, la invitación es esa. Ustedes en sus casas pueden estar pendientes y estar esperando a Dios. No importa que no nos podamos congregar ahorita y no podamos estar todos cerquita. Pero allá en nuestras casas, con nuestros papitos, podemos esperar a Cristo y estar preparados. Yo los invito, niños, a que allá en sus casas repitan el siguiente versículo. Está en Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Niños, prepárense. Todo el tiempo tenemos que estar preparados. Porque yo sé que así como yo, ustedes allá en sus casas quieren irse con Dios apenas Jesús vuelva por nosotros. Así que estén pendientes, niños. Y bueno, espero que me hayan entendido y hayan podido aprenderse esta bonita historia para que la compartan con todos sus amiguitos. Bueno, niños, gracias por haberme escuchado y espero que, al igual que yo, hayan aprendido mucho acerca de esta historia. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Glory Kids cuando me vuelvan a invitar. Así que saludos, pórtense bien, nos vemos. Chao, niños, chao. Corte. ¿Ya acabamos? ¿Ya? Sí, ya, abuelita, ya terminamos. Ahí yo ya lo guardo y queda listo. Muchas Ay. gracias, abuelita. Bueno, mijito, la próxima vez déjeme dormir y grabamos
veremos después de la siesta. Y no me molesten más porque voy a echarle agua a las maticas, porque las maticas hay que cuidarlas y tengo que irme a regar las maticas. Tú conmigo estás y yo voy a triunfar. Aunque el mundo en mi contra girara, tus manos nunca me dejarán. Pues tú, solo tú, me has mostrado el camino a dónde ir. Tú, solo tú, fuente de vida. Seguiré, triunfaré y buscaré más de ti. Hoy Jesús, Jesús, te seguiré. Cantaré, danzaré y gritaré a todo el mundo que tú eres mi amigo fiel. Jesús, te seguiré. Cantaré, danzaré y gritaré a todo el mundo que tú eres mi amigo fiel, que tú eres mi amigo fiel. No hay montaña que no pueda atravesar. A tu lado voy seguro sin dudar. Nunca más yo miraré atrás. J-E-S-U-S, eres mi meta. Pues tú, solo tú, me has mostrado el camino a dónde ir. Tú, solo tú, fuente de vida. Seguiré, triunfaré y buscaré más de ti. Hoy Jesús, Jesús, te seguiré. Cantaré, danzaré y gritaré a todo el mundo que tú eres mi amigo fiel. Jesús, te seguiré. Cantaré, danzaré y gritaré a todo el mundo que tú eres mi amigo fiel. Mi amigo fiel. Mi amigo fiel. Te seguiré, Jesús. Jesús, te seguiré. Cantaré, danzaré, gritaré a todo el mundo que tú eres mi amigo fiel. Jesús, te seguiré. Cantaré, danzaré, gritaré a todo el mundo que tú eres mi amigo fiel. Jesús, te seguiré. Siempre te seguiré. Yo siempre te seguiré. Jesús, te seguiré. Siempre te seguiré. Yo siempre te seguiré. Jesús, 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 Jesús. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este momento en el cual vamos a pensar un poco en un personaje de la Escritura, cómo este personaje afrontó sus situaciones. Es un personaje muy conocido por todos en la historia de Israel y en general de todo el mundo. Es muy conocido y estoy hablando de Moisés. Quiero observar en el
libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 23 al 29, donde se nos dice algunos aspectos de Moisés. Quiero pensar en Moisés como esta persona que siguió al invisible sobre lo visible. Moisés, el hombre que siguió lo invisible sobre lo visible. Existe un gran relato en toda la escritura acerca de Moisés. El libro de Éxodo, Número, Deuteronomio nos habla de él, y en diferentes libros también hay algunas anotaciones sobre él. He tomado este libro de Hebreos, tramo aquí en el capítulo 11, donde se nos habla de Moisés. En el capítulo 11 es el personaje del que más se habla, y Moisés es un héroe de Israel, uno de los patriarcas, junto con Abraham, junto con Jacob, junto con Isaac y otros. Moisés tiene un papel muy importante. Moisés es un héroe para Israel, es el libertador de Israel cuando se encontraba en esclavitud Israel en Egipto. Dios usó a Moisés para poder liberar a este pueblo de la esclavitud en Egipto. Se ha dicho y se observa en la cronología de la vida de Moisés cómo él pasó 40 años en Egipto como el hijo de la princesa, de la hija del rey. Estuvo en esos 40 años preparándose en una vida citadina, en una vida de ciudad. Posteriormente pasa al desierto y empieza a prepararse otros 40 años en el desierto como pastor de ovejas junto con su esposa y junto a su suegro. Y finalmente a los 80 años Dios lo llama para servirle a él por otros 40 años. Entonces un personaje que tiene 80 años de preparación para un periodo de 40 años de servicio. Interesantemente, a los 80 años, cuando Dios le llama, él empieza también a presentar una serie de disculpas para no servir a Dios porque todavía tenía temor. En la vida de Moisés, aunque si bien en este relato de esta vida se ve uno de los grandes momentos en los cuales Dios muestra su poder, ¿cierto? En la escritura solamente hay dos grandes momentos en la historia donde Dios muestra su gran poder, y el primero es en la vida de Moisés y el segundo es en la vida de Cristo. Pese a ello, Dios siempre será el protagonista, y esto es bueno tenerlo en cuenta porque Dios siempre será el protagonista. Esto nunca va a cambiar, sino que Dios siempre va a ser el protagonista en nuestras vidas y en la vida, en la historia de la humanidad. Dios siempre va a ser el protagonista. En medio de su vida, entonces debemos decir, y en medio de las pruebas que usted está afrontando, así como en las pruebas de Moisés, debemos decir que Dios siempre va a ser el protagonista. No va a ser ni Moisés, ni tampoco va a ser usted, ni tampoco voy a ser yo. Siempre va a ser Dios el protagonista. Moisés fue un hombre que se conoció por su celo por Dios. Fue un hombre que amó a Dios, caminó con Dios. Se dice que él habló con Dios cara a cara, ¿cierto? Fue llamado el amigo de Dios, y fue un hombre que fue celoso por cumplir lo que Dios le mandaba. Fue un hombre que se interpuso entre el pueblo y Dios para interceder por el pueblo, pero asimismo también vamos a ver cómo muchas veces hubo una ira de parte de Moisés en contra del pueblo. Quiero observar aquí 4 aspectos de la vida de Moisés. Primero vamos a pensar un poco en cómo la vida de Moisés fue marcada por la prueba. Toda la vida de Moisés fue marcada por la prueba, pese a que fue un hombre grande, ¿cierto? Un hombre reconocido, aún así él fue un hombre que fue marcado toda su vida, día tras día, por la prueba, por la duda, por la tentación, de pronto también por el temor. Él fue siempre zarandeado o expuesto a estos peligros. Observen en Hebreos capítulo 11, versículo 23 lo que nos dice. Dice:
Por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Entonces aquí se nos está hablando cómo Moisés, aún en el mismo momento de nacer, fue sorprendido por la prueba. Y es que en ese momento estaba el edicto del faraón, el cual se decía que todos los niños recién nacidos fueran asesinados. Ese fue el primer holocausto, podríamos decir, que se relata en la Biblia, un holocausto sistemático en contra de los infantes. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Hoy en día también vivimos momentos en los cuales los niños son confrontados a la muerte, al mal trato, ¿cierto? Sea verbal, sea físico, y los niños corren peligro. Y se nos dice que Moisés, cuando nació, estuvo expuesto precisamente a ese holocausto, a ese edicto de ser asesinado. Y se nos muestra aquí es no tanto la fe de Moisés en este versículo, sino la fe de sus padres. Como ellos, se dice allí que lo vieron un niño hermoso y entonces lo escondieron por 3 meses, aún en contra del edicto del rey, ¿cierto? Porque no tuvieron temor del edicto del rey, del faraón en ese momento. Entonces podemos mirar cómo la vida de Moisés, aún desde el vientre de la madre, él está expuesto a la prueba, al temor, a las circunstancias adversas. Pero aquí lo que se muestra es la fe de los padres, y ustedes pueden recordar la historia de Moisés, como Moisés fue escondido allí 3 meses, ya observaron que esto se podría salir de las manos, entonces hicieron una cesta, lo colocaron en la cesta y lo colocaron en el río, y fue adoptado por la princesa, por la hija de Faraón, pero fue criado en medio de la providencia de Dios, fue criado por la madre biológica de Moisés. Y esta madre se nos dice que fue una persona que tenía fe, confianza en Dios. Entonces me imagino que en sus años de niño, en sus años de joven, Moisés recibió la instrucción de sus padres, ¿cierto? De la madre, y esta madre empezó a recalcarle a él y a infundirle el temor a Dios verdadero y a conocer un poco la historia del pueblo de Israel y él conocía, me imagino yo, las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y entonces este hombre Moisés, en medio de un ambiente y de una cultura totalmente idólatra, empieza a reconocer a Dios, empieza a amar a Dios y empieza entonces a confiar en Dios. Entonces Moisés fue un hombre que desde su nacimiento estuvo expuesto aún a las pruebas y a las circunstancias difíciles que lo iban a caracterizar durante toda su vida. Entonces hemos pensado en Moisés como un hombre que desde su nacimiento fue marcado por la prueba. También hemos pensado en Moisés como un hombre que renunció a los placeres, que renunció a un futuro a que ya podía tener allí asegurado por seguir a Dios. Hemos pensado en un hombre que tenía fe, un hombre que puso totalmente su confianza en él. Se nos dice, por ejemplo, o usted lo puede observar allí, cómo Moisés no se movía si Dios no lo enviaba, cómo Moisés no se movía si Dios no estaba delante de él. Él todo lo quería hacer de acuerdo a como Dios le daba la instrucción, y él mismo precisamente impartió ese consejo al pueblo de Israel en su total transitar allí por el desierto, como en la hora en la cual ya Dios se lo iba a llevar. Siempre la instrucción de Moisés fue obedecer a Dios, y precisamente esa es la cuarta característica que observo aquí en este pasaje. Versículo 28-29 se nos dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Y allí termina entonces la reseña que presenta este capítulo 11 acerca de este personaje Moisés. Y aquí observamos la obediencia.
La fe siempre implica obediencia, no puede haber una fe desligada de la obediencia. La verdadera fe necesariamente va acompañada de obediencia. Y se nos habla en el versículo 28 de cómo Moisés, por medio de Moisés, Dios empieza a hacer una cantidad de actos maravillosos, ¿cierto? Que hablábamos inicialmente, una época en la cual se vislumbra una gran cantidad de situaciones maravillosas del poder de Dios, ¿cierto? Como no se había visto antes y no se vería después, sino hasta 1500 años después en la vida de Cristo. Y observamos aquí cómo entonces sucede una plaga tras otra plaga y llega la última plaga en la cual Dios dice: voy a matar a cada primogénito, ¿cierto? Y entonces en este punto Moisés sabe a ciencia cierta que lo que Dios dice es verdadero, porque ya han existido unas plagas que él vio como Dios realizó de una forma real. Y entonces Dios le dice a Moisés que va a matar a cada primogénito y que la única forma de salvarse es que mataran un corderito con determinadas características, tomaran la sangre y colocaran en el marco de las puertas de entrada. Y dice que Moisés se apresuró para hacerlo, ¿cierto? Fue un hombre obediente, y esta plaga iba a implicar la destrucción, una destrucción como no había sido en las anteriores plagas, la destrucción del seno familiar, en la cual se vería aún el mismo reinado de Faraón, el mismo imperio de Egipto se iba a ver en problemas, porque el primogénito del Faraón entonces estaba amenazado bajo muerte, y esto implicaba entonces un gran peligro para el mismo imperio. Entonces aquí observamos cómo Moisés califica como un hombre obediente, y precisamente es lo que se dice en Hebreos. Dice que Moisés fue un hombre fiel a la causa de Dios, fue un hombre fiel, y entonces se habla de él como el primer libertador, un hombre fiel cuya obediencia le valió este título de ser fiel, y eso se nos dice aquí en este libro de Hebreos. Entonces la obediencia siempre va a ir acompañada de la mano de la fe. Entonces, en medio de las circunstancias, ¿cierto? Veo que Moisés no declinó de su obediencia, de su fidelidad a Dios. Y luego se nos habla de cómo salen de allí, ¿cierto? De Egipto, van caminando por el desierto, y entonces llegan al Mar Rojo y están entre la espada y la pared, entre el ejército de Egipto y el Mar Rojo, y Moisés recibe una serie de instrucciones que él acata, que él obedece. Lo curioso de esto es que son una serie de mandatos de Dios, de instrucciones de Dios, que en cierta forma son ilógicas, ¿cierto? Usted está delante de un mar, ¿cierto? Y dice que extienda allí su varita, ¿cierto? Y el mar se abrirá. Nunca se había visto esto, ¿cierto? Nunca se va a volver a ver, excepto allí cuando el pueblo pasa por el río, por el Jordán. Y él recibe esta instrucción, que es ilógica. Usted simplemente extiende allí su varita, ¿cierto? Y el mar se va a abrir. ¿Usted lo hubiera hecho? Yo me pregunto a mí mismo, ¿yo lo hubiera hecho? Colocar un palito allá al borde del mar y pensar que Dios va a hacer esto. Y solamente podemos responderlo es en medio de la prueba. Porque cuando no estamos en medio de la prueba podemos cantar que Dios echó a la mar y que no sé qué cosas más, pero es en medio de la prueba donde Dios nos dice que extendamos la varita de la fe allí frente al mar del temor, frente al mar de lo que es ineludible, negativamente ineludible, ¿cierto? Porque Dios va a hacer un camino en medio de ese mar del temor y de las circunstancias adversas. Es allí donde usted y yo contestamos a Dios si sí lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Moisés lo hizo porque era un hombre fiel en la casa de Dios.
un hombre que siguió aún instrucciones que no eran tan convencionales y que él recibió entonces la libertad de Dios y la salvación de Dios aún en medio de esas circunstancias que eran totalmente negativas. Y se nos dice que el pueblo de Egipto intentó hacer lo mismo y literalmente dice que el mar abrió su boca y se los tragó. Entonces fue un final glorioso para el pueblo de Israel, pero un final lógico y muy negativo para el pueblo de Egipto. Entonces observamos cómo la vida de Moisés nos enseña cómo podemos afrontar las circunstancias. Me llama la atención un último aspecto que viene de la vida de Moisés. Y debemos entender que Dios tiene unos tiempos para que Él pueda lograr, para que Él pueda llevar a cabo su cronograma. Y es que estamos en los tiempos de Dios. Moisés duró 80 años preparándose, 40 años de servicio, y se nos dice que al final de su vida Dios no le permitió ver totalmente el galardón que Él había prometido. Alguna circunstancia allí en medio de una instrucción de Dios, Moisés no la acató completamente, lo cual enfureció a Dios, y entonces como castigo Moisés no pudo entrar. Esto se nos narra en Números 20, versículo 11 al 12, por qué Dios no lo dejó entrar. Algunos dicen que era porque muy viejito, en fin, pero en realidad hubo un castigo de Dios sobre la vida de Moisés para no entrar en la tierra. Y no entró. Y esto me hace pensar cómo a veces queremos imponerle nuestro cronograma a Dios. Entonces a veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, pero Dios ya tiene un cronograma y Dios va a cumplir con este cronograma en medio de nuestras vidas. Y allí entonces encontramos cómo Moisés muere, Dios lo entierra, ¿cierto? Y él no alcanza a ver lo prometido. Lo curioso es que 1500 años Moisés puede ver al Mesías. Y entonces en Mateo 17 se nos dice cómo Jesús en un monte se transfigura y aparece con Elías y con Moisés. 1500 años Dios cumple entonces, su profecía cumple, ¿cierto?, el galardón para Moisés, el tiempo de Dios. No podemos imponerle nuestro cronograma a Dios, sino que Él se impone sobre nosotros y hace las cosas en su tiempo y de acuerdo a como Él quiere. Y esto es algo para tener muy en cuenta en nuestras vidas. Hermanos y amigos, que la vida de Moisés en esta corta reflexión sirva de inspiración en medio de nuestras difíciles circunstancias que estamos atravesando. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás por encima de todas las circunstancias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el protagonista, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos para cumplir tus propósitos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos, bendito Dios, a sostenernos mirándote a ti, independiente de las circunstancias que estemos pasando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Buena tarde, que sea Dios siempre acompañándoles y fortaleciéndoles en medio de la prueba. Dios les bendiga. Con pena al cambiar
que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra de mí, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre Bueno, mis hermanos, ¿qué tal todo lo que nuestro Señor Jesús tuvo para ustedes y para nosotros en esta mañana? Bonito, excelente, maravilloso, ¿cierto? Espero que lo hayamos disfrutado en gran manera, ¿cierto? Muy bien. Y como es costumbre, nuestros anuncios no pueden faltar. Acordémonos que los lunes, los jueves y los sábados tenemos nuestra oración a las 8 de la noche por la aplicación muy bien. Y los sábados a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde nuestros pequeños se conectan también para unas clases, los jóvenes a las 6 de la tarde y las damas, nosotras no nos quedamos atrás. Y cada viernes, cada 15 días, a las 4 también. Mientras el Señor nos permite hacer todas estas reuniones presenciales. Pero el Señor lo ha querido así, pues obviamente hay que aprovechar todos estos medios, ¿cierto? ¿Y qué más les cuento? Que ya entre poquito ya nos podemos, como dije hace un momentico, dar nuestro saludo de codo. Y para eso, escuchemos un anuncio bien importante y especial que tiene nuestro pastor. Estemos atentos. Dios me les bendiga, que el Señor los guarde y que pasemos una bendecida y excelente semana. Los quiero mucho, mis hermanos. Amada Iglesia, buenos días. Creo que ya muchos de ustedes se han enterado y se han dado cuenta que ya ha permitido el gobierno y la alcaldía la apertura de nuestros templos. Muchos ya iniciaron y nosotros, si Dios lo permite, vamos a reabrir nuestras puertas el próximo domingo 4 de octubre. Tendremos un culto de acción de gracias y santa cena en gratitud al Señor. Pero ¿cómo debemos de hacer? Dando ejemplo y cumpliendo con todas las normas que el gobierno ha establecido para la apertura de la iglesia. ¿Cómo es? Ya tenemos nosotros nuestro manual de bioseguridad.
debemos de ser obedientes. Vamos a realizar el servicio con 50 personas. Por eso este próximo domingo, si Dios lo permite y como muchos de ustedes se han inscrito y los que no aún tienen tiempo para hacerlo, vamos a tener servicio de 9:30 a 10:30 y de 11 a 12 del día. Usted debe inscribirse. Desde que sale de su casa, hermano, por favor, con su tapabocas. Cuando llegue al templo, lo vamos a registrar, le vamos a tomar su temperatura, le vamos a aplicar el gel en las manos, vamos a desinfectar la suela de sus zapatos y usted se dirigirá a la silla que plenamente le tenemos marcada para que cumplamos con las normas. Podemos cantar, podemos adorar, podemos arrodillarnos. Todo lo que nos han permitido lo vamos a hacer cumpliendo todas nuestras normas. Pero hermano y amigo, por favor, no nos vamos a abrazar, no nos vamos a besar, vamos a saludarnos así por el momento. Seamos fieles, obedientes y cumplamos. En noviembre permitirán que nos reunamos el 35% de la capacidad de nuestro templo. Es decir, que como nos salgan las cosas en el mes de octubre, ya en noviembre podemos tener una sola reunión, pero vamos a ir despacito, hermanos. Así es de que, repito algo, y vamos a ir los que quieran, los que estén dispuestos, libre y espontáneamente. Si usted no piensa ir y cree que todavía no es el tiempo, tranquilo, hermano. No se preocupe, esto es completamente voluntario. Vamos a mirar si nosotros desde allá hacemos el directo para que nos pueda ver desde su casa. Y si no, ya esta noche hablaremos con el liderazgo y vamos a buscar la manera de que usted esté en el templo y los que están en su casa también puedan tener allí. Pero que reabrimos, porque la iglesia volverá al lugar donde Dios quiere que estemos, congregados, adorándole, exaltándole.